Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en casa para primer grado de secundaria. El día de hoy nuestra sesión lleva por título Evaluamos nuestros aprendizajes construyendo tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. Nuestro propósito. Hoy analizaremos situaciones de recojo de información y con estos datos construiremos tablas de frecuencia, absoluta, acumulada y relativa. Además, se elaboran los gráficos circulares y de barras. Luego, con esas tablas y gráficos, se van a interpretar y plantear conclusiones. Recuerda que la situación significativa de esta experiencia de aprendizaje número 5 respondía a la pregunta de qué manera podríamos aportar para que todos puedan ejercer su derecho de acceso al agua. Tengamos en cuenta, habíamos visto en un principio que era una tabla de frecuencias, ¿no? Es aquella en la que se presentan elementos que están agrupados o clasificados. En esta tabla se pueden ver cuántos elementos hay según la variable. Así tenemos la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa porcentual. Este es el esquema de una tabla de frecuencias, que ya habíamos visto en sesiones anteriores. Además, habíamos estudiado acerca de los gráficos estadísticos, que son representaciones visuales de una serie de datos estadísticos en donde se presenta la información en forma sencilla, clara y precisa. Para saber cómo se representan datos mediante gráficos estadísticos, leerlos, interpretarlos, leo sobre los diferentes tipos de gráficos que puedo utilizar. En este caso, te voy a hacer un ejemplo de dos tipos de gráficos. Tenemos la siguiente información acerca del plato favorito, ¿no? En este caso tenemos ají de gallina, ceviche, pachamanca y Juan. En total se encuestaron a 20 personas y estas son sus frecuencias absolutas, frecuencia relativa y relativa porcentual. Para el gráfico de barras tendríamos lo siguiente, ¿no? Recuerda que el gráfico de barras se puede trabajar con el porcentaje o con las frecuencias absolutas. En este caso hemos optado por las frecuencias absolutas, ¿no? Y las variables pues son ají de gallina, ceviche, pachamanca y Juana, ¿no? Y este sería su gráfico. Ahora, para el gráfico circular o de torta necesitamos la medida del ángulo, ¿no? Es decir, del sector circular. Y eso se trabajaba con la fórmula, pues, que multiplica la frecuencia relativa por 360, ¿no? Y con eso teníamos el sector circular y luego podíamos formar el gráfico circular completo. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar la construcción de tablas de frecuencias y también gráficos estadísticos. Veamos, tenemos una encuesta a 40 estudiantes acerca de su curso favorito, obteniéndose los siguientes resultados. ¿No? Acá tenemos las 40 respuestas. Tenemos cursos como matemática, comunicación, ciencia y tecnología, tenemos ciencias sociales y tenemos también arte, religión, tenemos computación, educación física, inglés, ¿no? Tenemos varios cursos. Veamos. Para elaborar la tabla de frecuencias, recuerda que siempre se debe iniciar por el conteo. ¿Ya? Como estamos repasando lo que hemos visto las 2 semanas anteriores, entonces vamos a hacer todo desde el inicio, ¿ya? A ver, he separado las principales o los principales valores de la variable, ¿no? Matemática, comunicación, ciencias sociales, ciencia y tecnología y otros. Ahora te vas a dar cuenta por qué coloqué otros y no seguí con la lista. Observa. Hemos sombreado en colores cada uno de los tipos de variable. Y aquí, por ejemplo, puedo contar cuántos hay en matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿No? Y lo mismo tendré para comunicación. 1, 2, 3, 4. Entonces, esos valores que yo voy a ir contando de acuerdo a los colores me darían el conteo. Y quedaría más o menos así, ¿no? Tengo 16 de matemática, tengo 4 en comunicación, tengo 8 en sociales, que lo puedes verificar. Y a los demás cursos, como solo se repiten una o dos veces, lo he considerado como otro simplemente. Ahora, las frecuencias absolutas a veces simplemente convertir este conteo en valores numéricos, ¿no? En números arábicos, que son 16, 4, 8, 4 y 8, ¿no? Obviamente, pues son 40 datos porque eran 40 los estudiantes, ¿ya? Luego, ¿qué sigue? Sigue la frecuencia absoluta acumulada.
Y estos son sus valores. La forma más rápida de obtenerla es por la regla del zigzag o serrucho, ¿no? Como puedes ver, esto tiene forma de un serrucho. Y comenzamos con la primera frecuencia absoluta, que es 16, y luego vamos sumando continuamente. 16 más 4 es igual a 20, más 8, 28, más 4, 32, más 8, 40. ¿Ya? Esta es la forma más rápida y sencilla para poder obtener la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se obtenía la frecuencia relativa? Recuerda que para la frecuencia relativa teníamos que aplicar esta formulita, ¿no? Que es la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Es decir, la primera sería 16 entre 40, que me da 0,4. 4 entre 40, que me da 0,1. 8 entre 40, que me da 0,2, ¿no? Aquí te lo he desarrollado ya cada uno de las frecuencias relativas, ¿no? Que deben sumar estos decimales 1, ¿no? Pues la unidad. Y si verificas 4 más 1, 5, más 2, 7, más 1, 8, más 2, 10, ¿qué sería? Pues llevas 1 y te queda como 1,0. Ahora, para la frecuencia porcentual, recuerda que en este caso se aplica la fórmula frecuencia relativa por el 100%. Y al multiplicar pues por el 100% simplemente se corría la coma decimal dos espacios. O también con la calculadora y vas a verificar que sale pues 40%, 10%, 20%, 10% y 20%. ¿No? Y ya teníamos nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Con la cual podemos hacer algunas interpretaciones, ¿no? Como puedo decir, por ejemplo, de que el 40% de estudiantes prefiere el curso de matemática, 20% prefieren otros. Sigamos. Ahora vamos a construir el gráfico de barras y también el gráfico circular acerca de las preferencias en los cursos. A ver, en este caso vamos a utilizar solo las frecuencias absolutas. Entonces me voy a quedar solo con esta parte de la tabla. Tengo las variables y la frecuencia absoluta que ya obtuve del conteo anterior. Este sería mi gráfico, ¿no es cierto? Ahora, vamos a explicar cómo se ha construido este gráfico. Yo sé que ya lo hemos visto, pero te lo voy a volver a detallar. Primero, en el eje de las abscisas, que es el eje horizontal, se representan los valores de la variable curso favorito. Entonces, matemática, otros, comunicación. Bueno, tú sigues la flecha y te vas a dar cuenta que estos valores están en la horizontal. Luego, en el eje de las ordenadas o vertical van los valores de la frecuencia absoluta que también me van a indicar la altura de las columnas. Es por eso que como matemática tiene 16, la columna o la barra se eleva hasta 16. Mientras que otros cursos se agrupan en 8, ¿no? Y es el valor exacto en el que llega. Y esa es la forma más sencilla de elaborar el gráfico de barras. Para el gráfico circular, con la misma variable que hemos visto que es curso favorito. Ya tenemos nuestra tabla, ¿no es cierto? Ya estaba esto desarrollado. Simplemente nos necesitaríamos el ángulo, ¿no es cierto? El ángulo del valor del sector circular, o sea, el tamaño de la medida de ese ángulo. Para eso, pues, aplicamos la fórmula, ¿no? Ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa por 360 grados, ¿no? Y acá, pues, ya lo hemos multiplicado. 0,4 por 360, que es 144. 0,1 por 360, que es 36. 0,2 por 360, que me da 72 grados, ¿no? Y así voy completando de acuerdo al valor de la frecuencia, multiplico por 360. Y me da este gráfico. Observa, mira. Esta medida de 144 grados es el tamaño de la abertura de este sector circular, ¿no? Como indica la flecha, quiere decir que toda matemática, esta porción de la torta, tiene una abertura de 144 grados. Pero aquí en la variable coloco el valor del porcentaje, no para una cuestión de estética, pues no podría colocar yo en matemática 144 grados, no tendría mucho sentido. Entonces para eso se coloca el porcentaje, ¿ya? Finalmente, pues debo interpretar este gráfico, ¿no? Y puedo decirnos que el 40% de los estudiantes prefieren el curso de matemática. Un 10% prefieren el curso de comunicación, que está en el color naranja. Un 20% el curso de ciencias sociales, que está en un color grisáceo, ¿no? 10% votaron por el curso de ciencia y tecnología, que está en color amarillo. Y 20% de los estudiantes respondieron que prefieren otros cursos, ¿no? Acá pues está incluido arte, inglés, computación, religión, ¿no? Los demás cursos que tenían menores votaciones.
Ahora, recuerdo lo que aprendí. Recuerda que en la sesión anterior estuvimos haciendo la interpretación y elaboración de gráficos estadísticos también. Entonces, a manera de recordar, te presento aquí una tabla con su respectivo gráfico ya desarrollada. Lo que tú vas a hacer es realizar la interpretación. Vas a interpretar el gráfico y la tabla, ¿no? Describiendo pues lo que estás observando, ¿no? Los porcentajes, a qué variable. En este caso estamos hablando de fruta favorita. Ahora resolveremos el reto. En la siguiente tabla, que habla acerca del reporte del MINSA en la segunda quincena de octubre en el año 2020, sobre un grupo de adolescentes que se contagió de COVID-19 en el departamento de Ica. ¿No? Tenemos las edades, 12, 13, 14 y 15 años, y las frecuencias absolutas. Primero vas a completar la tabla con su frecuencia relativa porcentual y sus ángulos. Luego vas a elaborar un gráfico de barras, después un gráfico circular y finalmente vas a plantear alguna conclusión. Es decir, vas a interpretar el gráfico. Luego vas a resolver las páginas 22 y 23 de tu cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 1. En la sección Evaluamos nuestros aprendizajes. Recuerda que estas páginas también estarán en los anexos de la ficha de actividades en caso de no contar con el cuaderno de trabajo en casa. Finalmente vas a colocar tu autoevaluación, marcando cada uno de los criterios, ¿no? Identifiqué la población y muestra, o sea, realicé el conteo, representé los datos, construí mi tabla, elaboré mis gráficos y los pude interpretar y finalmente propuse alguna conclusión. Bueno, jovencitos, este video ha sido más corto porque estamos repasando y evaluando lo que ya aprendimos en las 2 semanas anteriores. Hasta la próxima sesión, espero sus evidencias. Permiso.